Diputado Enríquez, ¿cómo le va? Jorge, Karin Cohen lo saluda. Bienvenido. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo les va? Necesitamos hablar con alguien de la oposición para que nos explique esta situación que se está viviendo de que todos los bloques llaman a sesión, menos Juntos por el Cambio, para el día martes, diputado Enríquez. Cuéntenos, por favor, la posición de su bloque. ¿Qué van a hacer? La posición de nuestro bloque fue directamente desde el primer momento que nosotros queríamos reunirnos en forma presencial. Creemos que así es como deben estar funcionar todos. Para el otro lado, diputado, ahí está, sí, mejor, ahí está centrado, ahí lo vemos perfecto. Discúlpeme, sí, adelante. Lo que pasa es que estoy con el sonido apagado, estoy mirando la televisión y me veía muy mal. Bueno, lo mejor que puedo. Le decía que desde el primer momento nosotros quisimos hacerlo en forma absolutamente presencial. Para eso ofrecíamos, porque hay que guardar obviamente los recaudos sanitarios, los protocolos que se han dictado en su consecuencia. Ofrecíamos el Teatro General San Martín, el Centro Cultural CCK y también el Teatro Colón. Bueno, esto no fue posible, se hizo en forma mixta, parte remota, parte presencial. En mi caso concreto he concurrido a todas las sesiones, porque además vivo muy cerca del Congreso y creo que es lo que, como debe funcionar un Parlamento. Aceptamos esta modalidad porque se trataban de cuestiones, evidentemente, por llamar de alguna manera, soft, en las cuales había un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Eran temas como la donación de plasma, como las mejoras y los beneficios tributarios para todos aquellos que se encontraban en el frente de batalla contra el COVID, personal sanitario, personal de higiene urbana, médicos, personal de fuerza de seguridad. Pero ya, bueno, cuestiones que ya, el caso del teletrabajo, el caso de la educación a distancia, pero ya ahora son cuestiones un poco más pesadas. Y nosotros no podemos estar sujetos a que ocurra como ocurrió en la última sesión en diputados, donde cuando se votaba el famoso artículo, la cláusula que lo beneficia a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, se cortó no por ninguna mano traviesa. La moratoria se cortó, y no por una mano traviesa, repito, la conexión que tenía un diputado nuestro de Peña Chaco, Gerardo Cipollini, que no pudo votar. Imagínense que la moción fue una diferencia de 7 votos. Si hubiera habido un solo voto, era un escándalo y esto se judicializaba. Diputado, que es lo que nosotros queremos evitar. Buenas tardes, Mariano Espesapre lo saluda. Hay unas... ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Muy bien, hay unas declaraciones del presidente de la Cámara, Sergio Massa, en el que dice que, bueno, que espera que los bloques se sienten a negociar para ir a la sesión el próximo martes. ¿Qué va a hacer finalmente Juntos por el Cambio? Nosotros seguimos en la tesitura nuestra, que si son cuestiones, como ustedes estaban hablando recién, el impuesto a la riqueza, como se lo quiera llamar de otra forma, son cuestiones que merecen un debate mucho más amplio. Pero ese no entra, tengo entendido, diputado, disculpe que lo interrumpa, lo que entra es turismo, cultura, pesca ilegal. Bueno, en esos proyectos donde hay consenso, esto lo tenemos que también someter a la decisión de todo nuestro espacio. Nuestra posición es que sea en forma presencial. Si llegara a haber acuerdo entre todas las fuerzas políticas, si se llegara a producir en el hipotético caso que se pudiera sesionar de esta manera mixta como lo hemos venido haciendo hasta ahora, porque tampoco es remota, totalmente, es virtual, totalmente, sería con un protocolo específico con fecha de vencimiento exclusivamente destinado a esa sesión, sin posibilidad que después se pueda prorrogar a otras. Pero también pensemos que acá es donde vienen muchos casos y donde se están haciendo, quiero ser suave en la expresión, donde se están haciendo picardías, porque en la última sesión nosotros habíamos acordado toda una serie de puntos, y el punto de la emergencia turística, que una diputada nuestra, Virginia Cornejo, había revelado un interés como todo el bloque, pero ella lo había pedido muy especialmente que se tratara en la sesión esta, de golpe y porrazo, el oficialismo se levantó y nos dejó sin quórum. Y esto después fue aprobado por el Senado y ahora va a diputados. No quiero pensar de que a lo mejor, cuando estamos hablando de pesca ilegal, aparezcan otros intereses, y porque ese proyecto estaba consensuado. Por eso digo, hay que actuar con reglas de absoluta buena fe, y que no pase como pasó ayer en el Senado, que por más que nosotros no estábamos de acuerdo con el tema de la reforma judicial, a último momento parece que esto, la gente cuando lo ve, con las penurias que está soportando el pueblo argentino, cuando escucha al señor Parrilli, al senador Parrilli, decir
de que lo que habían dicho con las presiones de los medios de comunicación es un anzuelo para ver quiénes picaban para defender a los grandes grupos, según él, concentrados de comunicación, me parece que es una falta de respeto. Hay gente que se está muriendo, hay argentinos que la están pasando muy mal, vamos a terminar una cuarentena con más de un 60% de pobres en la Argentina, como para que encima este señor se dedique a hacer juegos políticos. Me parece que la situación es muy seria y tenemos que mirar hacia adelante. Nos van a encontrar en todo lo que sea diálogo, pero diálogo franco, donde se respeten las reglas pactadas, pero obviamente las cosas más gruesas no las podemos discutir si no es en forma presencial. Yo he visto cómo se manejan en muchos casos las comisiones nuestras. Han venido representantes del Poder Ejecutivo, uno les hace una pregunta, la contestan como quieren ellos, y cuando existe la posibilidad de una repregunta, o para que la amplíen, o para que concreten lo que uno le ha preguntado, se levantan y se van. Entonces me parece que esa no es la manera, que eso en forma presencial no lo podrían hacer. Sí. Y también porque... sí. Porque sí, le va a hacer una pregunta a Jazmín. Sí. ¿Cómo le va? Jazmín Bugliorini lo saluda. Hola, ¿qué tal, Jazmín? Muy bien. Le quería consultar, más allá de presencialmente, que ustedes lo quieren debatir, el tema del proyecto al impuesto a los ricos o al aporte extraordinario, ¿qué opinan del proyecto en sí? Yo estaba comentando que en el Senado la bancada de Juntos por el Cambio había presentado un aporte similar, pero con distintos fondos y demás. Pero acá en diputados, ¿qué opinan sobre ese proyecto? Más allá de cómo se debata. Más allá de cómo se debata, nosotros tenemos una posición bastante clara. Creemos que la presión tributaria en Argentina es suficientemente elevada como para seguir generando, cuando lo que tenemos justamente que lograr es un espacio atractivo para los capitales. Acá pensemos que se paga 35% de ganancias, 21% de IVA. Esto es lo que estoy recordando así. Por ejemplo, cuando escritura un inmueble, una propiedad destinada para una explotación comercial, 3,5. 10% sobre automotores, 10% sobre inmuebles, impuesto al cheque, tributos múltiples provinciales y municipales. La presión tributaria es exacerbada. Y vemos que para sustentar un Estado bobo que no ha podido tener la suficiente respuesta cuando tuvimos, está bien que fue una situación excepcional, cuando tenemos estas circunstancias como la que hoy estábamos padeciendo en la Argentina. Pero no era este Estado bobo, también fue Estado bobo cuando fue la tragedia de Once o cuando fue la tragedia de Cromañón. O sea que me refiero a que nosotros queremos tener un Estado moderno, un Estado eficiente, pero no generar cada vez mayor presión tributaria. Cuando nosotros hemos ofrecido, nuestro primer proyecto fue justamente de que nos rebajáramos todos el sueldo un 30%. ¿Quién fue el que se opuso a esto? El señor presidente de la Nación. ¿Diputado? Entonces, sí. No, le quería consultar, porque si es el tema del turismo, que está todo el mundo trabajando, esperando que esto se dirima, incluso ustedes que tenían... Justamente mencionó la diputada que era autora de uno de los proyectos. Esto no pasó por la Comisión de Turismo, no tiene dictamen, por lo tanto necesita los 2/3, como bien me apuntaba aquí mi compañera Jazmín. Si ustedes no van, esto se cae. Entonces no se trata. ¿Qué siente con respecto a esa situación, que es de presión, claramente, política, pero que la gente está esperando? Y como usted dice, el país está muy quebrado para que no se traten estos temas, por más que entiendo que después se vaya a poner la trampa, la picardía de otras cuestiones. Pero con turismo estamos todos esperando que este sector tenga un aire, una ayuda, un salvavidas. Yo creo, honestamente, y lo digo a título personal, yo creo que este tema sí merecería un tratamiento en forma rápida, porque es el sector que justamente va a estar más postergado cuando salgamos de la pandemia, va a ser el más lastimado, el sector turístico, como también otro sector que para mí me parece fundamental, que es el sector de los espectáculos artísticos y deportivos de alcance masivo. Uno ve la situación que están padeciendo nuestros actores y realmente por suerte en la Ciudad de Buenos Aires se va a implementar, Dios mediante, un protocolo con toda la rigurosidad del caso para que empiecen a funcionar los teatros. Bien. Creo que en el caso del turismo merecería. Pero claro, nosotros tenemos que pensar que también no puede ser que ayer, imagínense, termina de exponer el senador nuestro, Luis Naidenov, y aparece la senadora Sagnum, con toda una catarata de modificaciones. Yo lo estaba viendo por televisión y no lo podía creer. Una catarata de modificaciones, y yo decía, ¿alguien tiene que decir algo? Porque yo me siento una banca, salgo, me pregunto, el senador Lustó, bueno, salgo de la banca, me pregunto, cualquiera de ustedes me pregunta y yo me quedo con la boca abierta porque no sé qué decirles. Y además imagínense que
y decir lo que dijo el diputado, el senador Parrilli, dejémoslo, porque el senador Parrilli está fuera, para mí es un impresentable, pero eso es otra historia. Pero vamos a las cosas concretas. Esta reforma, ¿la quería la gente? ¿Estaba en la agenda de las necesidades sociales? Sí. No. ¿Estaba en la agenda judicial? Tampoco. Entonces, me parece, se justificaba en este momento de una pandemia. Entonces, cuando uno dice que está hecho para garantizar la impunidad, me parece que, y además porque no solo la reforma judicial, bien, sino el marco en el cual se inscribe. El festival, porque están calculando 6.000 millones de pesos. Y les voy a decir, son 1.300 cargos que se crean, pero no son los cargos. Esos cargos necesitan, las personas están en inmuebles. Esos inmuebles, localidades donde no se pueden alquilar, hay que comprarlos. Nosotros tenemos un cálculo que son 22.000 millones de pesos, porque después nos olvidamos de la conectividad. Bien. Edificios y conectividad por fibra óptica. Bien. O queremos seguir como hasta ahora, como en la época de la colonia, cosiendo los expedientes a mano. Me parece que la gente quiere una justicia con celeridad, una justicia absolutamente que permite resolver los problemas de la gente en tiempo propio. Bien. Y un bajo costo económico. Por eso no nos oponemos a la reforma, pero sí a este tipo de reforma. Perfecto. Que está contemplando aparte el fuero que menos llega a la gente. Bien, extensión. No hay problema, diputado Enrique, fue muy claro, muy expeditivo también, y veremos entonces el martes si se le puede dar media sanción a estos temas importantísimos. Le agradezco mucho, Jorge, buen fin de semana. Gracias igualmente, Karin, y todo el equipo.